Buenas noches para todos, académicos, amigos, compañeros. Es un placer para mí estar esta noche con ustedes y mostrarle una de mis hobbies o mis pasiones, que es la cultura mesoamericana. Y quisiera empezar esta conferencia pues respondiéndole una pregunta que muchos compañeros me hicieron: ¿qué es eso de la cosmogonía azteca? Y para empezar a responder esa pregunta, sigue la siguiente, por favor. Quiero basarme en este cuadro de Paul Gauguin, que está exhibido en el Museo de Boston y que fue pintado hacia el año 1987 y que se llama ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Es precisamente eso lo que quiero contarles en estos 45 o 50 minutos que voy a estar compartiendo con ustedes. ¿De dónde viene el pueblo azteca? ¿Cuál era su panteón de dioses? ¿Por qué politeístas? ¿Por qué sacrificaban humanos? Y otras muchas preguntas que a los entusiastas o a los no entusiastas del tema, pero que son ávidos a la academia como son ustedes, les puede surgir. Siguiente. En el siglo XVI, hacia el año 1519, que es cuando los españoles llegan a la península de Yucatán, existía en Mesoamérica una civilización que se extendía desde el norte de Estados Unidos hasta Guatemala, o un confín mucho más allá de Guatemala. Tenía una extensión aproximada de 300.000 kilómetros cuadrados y una población no menor a los 7 millones de habitantes. Allí reinaba un emperador, un gran orador, un hueytlatoani. Su nombre, Moctezuma Yotocoxin. Significa en lengua española el que se irrita como señor. En Europa, para la misma época, en España nos reinaba Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Germánico. En Francia reinaba Enrique II y en Japón estaba la hegemonía de los samuráis. Siguiente. Es un video que les quiero mostrar. Está datado que el 8 de noviembre de 1519, por favor activa el video, guardaré silencio para que lo apreciemos. En el centro del lago de Texcoco, en el centro de la Nahual, en el centro de la luna, o como ellos lo llamaban, en el ombligo de la luna, construyeron su imperio, su capital, México Tenochtitlan. El encuentro entre dos culturas se dio esa fecha tan aciaga para los amantes de este tema como lo soy yo, porque fueron dos culturas que tenían una cosmogonía diferente, una cultura diferente,
un panteón de dioses diferentes. Mientras Tenochtitlan dominaba con un dios del agua y un dios de la guerra, los españoles traían a su merced una cruz y una virgen para conquistar. Y se dio el tan ansiado encuentro entre dos culturas. La siguiente diapositiva, por favor. Y es aquí como Moctezuma y Hernán Cortés se encuentran y Moctezuma pronuncia la siguiente oración: oh Señor Quetzalcóatl, bienvenido a mi reino, tu reino, descansad, tomad regocijo. ¿Y por qué Moctezuma lo llamó Quetzalcóatl? ¿De dónde viene la serpiente emplumada y por qué el grupo mexica temía tanto la llegada de este dios? Es una de las preguntas que queremos resolver. Siguiente. Les voy a hablar de dioses de serpientes emplumadas, de dioses con mirada a cuatro ojos desde el agua, de dioses de espejos humeantes, de dioses que son capaces de desollarse a sí mismos para dar la vida. Pero la pregunta sine qua non que nos queremos hacer es ¿por qué si una cultura que gobernó por aproximadamente 200 años y tenía tan claro sus conceptos de teogonía y filosofía, si lo podemos llegar a dominar así, y su mayor potencial era la guerra, fue tan fácilmente vencido? Siguiente. ¿Fue acaso que su emperador Moctezuma fue blando en la toma de decisiones? ¿Es verdad lo que dicen los historiadores de que fue un emperador blando, tímido, poco agresivo, que dejó vencer su pueblo, o fue acaso que se sintió tan desorbitado por aquellos nuevos habitantes que llegaban a su tierra y tenía el temor de que el quinto sol terminara con su esencia? (1527) Se estima que la caída de Tenochtitlan se dio hacia diciembre de 1521 y aún en 1527 la ciudad lacustre mantenía algunos de los edificios sagrados de su buey Teocalli aún presentes. La columna de agua que tanto admiraron los españoles seguía presente y las tres calzadas que la rodeaban aún seguían de pie, pero con el paso de los años, esto es una foto 200 años después de la caída de Tenochtitlan, se comenzó a secar aquella ciudad lacustre, comenzaron a desaparecer sus edificios, se construyó la ciudad de la Nueva España y con la pérdida de su recinto sagrado se perdió o se comenzó a perder lo que la historia y una cultura debían de contarnos 5 siglos después. Es así como llegamos al tiempo actual, y esto es una panorámica de la NASA de lo que es Ciudad de México, donde estuvo ubicada en un momento determinado la gran ciudad de Tenochtitlan, y que ahora, como lo pueden ver, carece de zonas acuíferas, poco o nada de las ruinas anteriormente mostradas existen, y un silencio total de sus dioses se presentó. ¿Hasta qué año se silenciaron los dioses? Hasta el año 1978. El 21 de febrero de 1978, mientras en Ciudad de México hacían una excavación a una profundidad de 1.9 metros, una escultura reapareció. Hasta el momento solo conocíamos o solo se conservaban 2 ruinas de lo que era el pueblo azteca y solo se tenían algunos códices y unos pocos cantares que interpretaban de una manera poco racional lo que esta gran cultura quería contarnos. Los empleados que encontraron esta escultura
inmediatamente la registraron con la parte arqueológica que hacía parte del Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México y comenzaron a describir lo que a continuación les describiré. Una mujer decapitada, con los pechos caídos, sinónimo de lo que una madre que alimenta a sus hijos puede ser, con sus extremidades desmembradas, pies desmembrados, manos desmembradas, con un tocado de reina, con un tocado de algodón que solo los grandes dioses se atrevían a usar, y con unas sandalias ricamente ataviadas que también hablaban de su presencia como deidad. Su nombre, Coyolxauhqui. El término náhuatl significa la de los cascabeles en la cara. Vamos. Como les decía anteriormente, solo teníamos 2 estatuas disponibles y estaban exhibidas desde el año 1790. El resto de la cultura había desaparecido por completo por orden de la conquista española. Era necesario destruir todo lo que existía, ya que eran considerados dioses paganos. En la foto podemos apreciar a Coatlicue, la de la falda de cascabeles, descubierta en el año 1790, hacia el mes de diciembre, y quizás la escultura más conocida, la escultura más conocida por todos nosotros, que es la mal llamada, o el mal llamado calendario azteca. Su verdadero nombre es la Piedra del Sol, también exhibida en Ciudad de México desde el año 1790, casualmente encontrada un 12 de agosto de 1790, la misma fecha, 12 de agosto, en que cayó en manos de los españoles la ciudad de Tenochtitlan. Bien, para los aztecas el mundo parte del centro y todo es dual. No hay día sin noche, no hay hombre sin mujer, no hay verdad sin mentira. El Dios todoportentoso y celeste que ocupaba como deidad lo más alto de los 13 cielos se llamó Ometeotl, y Ometeotl tomó su dualidad femenina. Para conocimiento de ustedes, en esta foto les muestro a Ometecutli y Omecihuatl, los dioses portentosos. Ellos solo tenían una función en el universo y después callaron: formar a los 4 dioses mayores. Y esos 4 dioses mayores fueron en su orden: Tezcatlipoca, el espejo humeante; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada; Xipetotl, nuestro señor desollado; y Tlaloc, el señor terroso, cada uno con una función única y primordial: crear la humanidad. Y es así como en la Piedra del Sol se nos empiezan a presentar los diferentes soles. La siguiente, por favor. El primer sol, que lo podemos ver en la piedra azteca, es el sol del número 4 del elemento jaguar. Este sol fue dominado por Tezcatlipoca. Su función, crear la humanidad. Era un sol muy débil y muy tenue, y cuando intentó formar hombres, no formó hombres, sino gigantes. Y esos gigantes se alimentaban de árboles. Hubo destrucción total. No hubo dualidad. Su hermano Quetzalcóatl, en una lucha constante que inician estos 2 dioses, hace que el todoportentoso Tezcatlipoca sea despojado de su sol y con un bastón lo baja de la bóveda celeste. En la caída de la bóveda celeste,
Tezcatlipoca se convierte en un jaguar y devora a los gigantes. Desaparece así el primer sol. El segundo sol se llamó el sol del viento o cuatro vientos, Ejecatl en náhuatl. Este sol fue dominado por Quetzalcóatl y fue un sol de equilibrio. Se trataron de crear los hombres, pero tenían un problema. Se alimentaban de semillas de los árboles, de ají y de achiotes. Que Tezcatlipoca, en su envidia y en venganza de lo que le había hecho su hermano en el sol anterior, despoja a Quetzalcóatl de la bóveda celeste y este en su caída emite vientos huracanados y hacen que desaparezcan nuevamente los hombres. Es así como se extingue el segundo sol. El tercer sol se llamó Acuatonatiuh o sol de lluvia. Fue dominado por Tlaloc. Aquí los hombres se alimentaban de un vegetal y la lluvia permitió que creciera nuevamente las plantas y la vida. Había armonía entre los hombres, pero nuevamente los dioses hermanos que mantenían en conflicto, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, corrompen a la humanidad y al corromperla hacen que el dios del fuego, Zinteotl, a través de un volcán de fuego, los destruya y esta humanidad desaparece por el fuego. Y aparece un cuarto sol, el sol del agua, y quien gobernó este sol fue la esposa de Tlaloc, el nombre de la diosa Malinalxochitl. Esta diosa envió tanta agua a la tierra que fue imposible vivir. Los pocos hombres que sobrevivieron se convirtieron en peces, no fue posible la vida y nuevamente el sol desapareció. Entonces, sigamos. ¿De dónde viene el quinto sol? Los dioses mayores, agobiados porque no habían logrado concebir la humanidad, le encargan a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que descienda al Mictlán. Quetzalcóatl desciende al Mictlán y se encuentra con el dios de la muerte, Mictantecutli, con su versión femenina, Mictlancihuatl. Mictantecutli tiene algo muy preciado para la cultura a surgir, la cultura azteca, y son los huesos sagrados. Es el primordio de la vida a surgir, es la materia prima, pero para obtenerlos Quetzalcóatl debe cumplir ciertos retos. El primer reto es correr por montañas que descienden y que potencialmente lo pueden estripar. Logra superarlas corriendo. El segundo obstáculo que tiene que superar Quetzalcóatl es vientos de obsidiana, vientos fríos y huracanados capaces de matar. Logra esquivarlos con su escudo de guerra. La tercera prueba que tuvo que resolver fue hombres que flechaban de muy buena puntería y a los que pudo vencer y superar. Y la cuarta prueba que tuvo que superar antes de llegar al Mictlán fue luchar contra bestias en forma de jaguar que se alimentaban de corazones de dioses. También lo logró vencer. En su encuentro con Mictantecutli, Quetzalcóatl expresa lo siguiente: oh Señor del Mictlán, has de darme los huesos sagrados. La respuesta que recibe Mictantecutli es la siguiente: has de superar una nueva prueba. Has de hacer sonar con una caracola una melodía tan divina que me regocije y me permita dejarte salir de mis terruños, el Mictlán. Había una trampa en esa prueba, y es que la caracola para sonar necesita orificios, y la caracola que le ofreció Mictantecutli a Quetzalcóatl no tenía orificios. Dos acompañantes muy preciados por los aztecas, las hormigas y las avispas, pudieron perforar esa caracola. Se emitió el sonido y Mictantecutli no tuvo más que hacer sino dejar partir a Quetzalcóatl con los huesos, no sin antes colocarle una última prueba, y esa última prueba fue despojar sobre él
codornices. Llamativamente, en la cosmogonía azteca hay un temor infundado de los dioses a las codornices, situación que me gustaría explicarles, pero no la pude encontrar. Esas codornices hacen caer a Quetzalcóatl y al caer los huesos se dispersan y se fracturan. Logra retomarlos y al salir del Mictlán se ubica con sus otros 3 hermanos en una pirámide tal vez muy conocida por todos, que es la pirámide del Sol de Teotihuacán, el sitio o la ciudad donde se hacen los dioses. Y en Teotihuacán, Quetzalcóatl muele los huesos, sangra su miembro viril y prepara la futura creación de los hombres. Pero algo falta para crear el sol, algo falta para crear el sol, y es el sacrificio de los dioses. Y como los 4 dioses anteriores ya habían intentado crear un sol y no lo habían logrado, pues se citaron a 2 dioses menores para que hicieran lo que los dioses mayores no pudieron realizar. Y permítame presentarles en esta diapositiva a Nanahuatzin, que es el dios oscuro que ven en la diapositiva, el dios de la humildad, que se caracterizaba por tener múltiples bubones en su piel y vestir casi harapiento, versus su contraparte, Tetzahualcilin. Y Tetzahualcilin se caracterizaba por ser el sol, el dios de la soberbia. La propuesta que le hacen los 4 dioses mayores a estos dioses menores es la siguiente: hacer sacrificio 4 días, y durante esos 4 días pensad qué le podés obsequiar a los dioses mayores. El dios de la soberbia se caracterizó entonces por darle lo mejor a sus dioses: oro, plumas de quetzal y de garza, que eran las más preciadas en su época, y sangre de especies vivas que no tenían nada que ver con su propio sacrificio. Nanahuatzin, en cambio, le ofreció a los dioses lo más humilde que tenía: espinas de maguey, bolas de heno, ramas de caña y su propia sangre. Al 4.º día, los 4 dioses mayores formaron una fogata en la pirámide del Sol y le exigieron sacrificio a el dios de la soberbia. Le dijeron lo siguiente: ve, arrójate sobre la llama. El dios de la soberbia lo intentó 4 veces y no pudo realizarlo. No había una 5ª oportunidad. Mientras tanto, el dios de la humildad, sin dudarlo, cerró los ojos y se fue hacia la hoguera y pereció en las llamas. Humillado y con mucha vergüenza, el dios de la soberbia también se arroja sobre la llama y arden los 2 y nacen los 2 soles. Nace un sol que va a ser el 5º y que va a guiar la bóveda celeste, pero nace un segundo sol que tiene menos luminosidad, que era el sol el dios de la soberbia. Para terminar con la dualidad, lo que hacen los dioses es quitarle luminosidad a través de un conejo a ese segundo dios que fue Nanahuatzin, y en vez de haber 2 soles en la bóveda celeste, está el sol y la luna, y es así como se crean el sol y la luna, y están representadas en Teotihuacán como sol y luna. Pero ese 5.º sol también tiene otra mitología que es bueno conocerla. Resulta que la cultura tolteca, que es la cultura admirada por excelencia por todas las demás componentes de Mesoamérica, en su 4.º sol, y que fue gobernado por un hombre, un sacerdote llamado Acataltopiltzin Quetzalcóatl, tenía la capacidad de mantener todo en equilibrio. Un término muy común para nosotros los médicos, la homeostasis. Todos eran felices, no había pobreza, no había tampoco riqueza, predominaba el arte y la música,
y la mayoría de las personas que allí habitaban, por no decir todas, eran felices. Ese Seactaltopilzin-Quetzalcóatl no era más que una reencarnación de Quetzalcóatl y su hermano Tezcatlipoca, que no podía verlo gobernando ni feliz, nuevamente lo tienta, y lo tienta de la siguiente manera. Cuando estaba viejo y enfermo, le ofrece también, ensimismado como viejo y enfermo, un trago de una bebida que no era más que el pulque, la bebida embriagante por excelencia de los aztecas. Ese pulque le gusta a Quetzalcóatl y no toma una medida, sino 4, y sucede lo siguiente: se embriaga, y al embriagarse, la racionalidad se pierde, y al perderse la racionalidad, los deseos carnales y del sistema límbico surgen, y desea estar con una mujer. Y el pecado no es estar con una mujer, el pecado es que al estar con una mujer, el sacerdote supremo peca, y no es ejemplo para su pueblo. Y al darse cuenta del error tan grande que ha cometido, se autosacrifica a sí mismo, se apena ante su pueblo y lo que desea es partir hacia el oriente, por donde sale el sol, a la mar, a un sitio que los aztecas llamaban el Tlalpan, que no significa más que el sitio por donde el sol nace, emerge y tiene mayor luminosidad. Y se va diciendo las siguientes palabras: me voy, dejo el cuarto sol, pero prometo que volveré, regresaré andando sobre la mar y recuperaré mi trono. Y este, sin duda, era el temor más grande que Moctezuma tenía cuando en una época de 1519 vio por primera vez a los españoles llegando a la costa de las tierras que él dominaba. Entonces, ese Seactaltopilzin-Quetzalcóatl lo describen los historiadores de la siguiente manera: un hombre blanco, alto, de barba, con tranquilidad para expresarse, con habilidades de comunicación y con capacidades intelectuales enormes. Resulta que para la época ningún hombre adulto azteca usaba barba, y eso fue una de las características que más les llamó la atención cuando vieron a los españoles. Y lo segundo, la tez de los mesoamericanos era una tez morena, indígena, no una tez blanca como probablemente o como la tienen los españoles. Entonces, ese quinto sol ha de surgir y tiene como objetivo único darle vida a la humanidad. Entonces, para los aztecas no es hombre ni homo sapiens. El término que ellos usaron fue Macehual, hombre del común. Y si era un hombre de una estirpe superior porque era descendiente de los dioses, entonces se le llamó Pipiltín. Y los cerros juegan un rol fundamental en la cosmogonía azteca. ¿Por qué? Porque el cerro es dador de vida. En el cerro nace el agua, y el agua trae fertilidad, fecundidad, se puede estancar y en él se pueden cultivar peces. Es la molécula de la vida. Y uno de los cerros que guardó bastante importancia para la cosmogonía fue el cerro que les estoy mostrando en esta diapositiva, cerro de Coatepec, o el cerro de la serpiente. ¿Qué pasó en el cerro de Coatepec? Nuevamente les muestro las dos diosas que en diapositivas anteriores les mostré. Les recuerdo el nombre: Coatlicue, la de la falda de serpientes; Coyolxauhqui, la de los cascabeles en la cara. Coatlicue era la mamá de Coyolxauhqui y tenía otros 400 hijos, los Huitznahuas. Una tarde-noche, mientras Coatlicue barría en el cerro, en lo más alto del Coatepec, cayó del cielo un plumón.
ella tomó ese plumón y se lo guardó bajo su falda de serpientes. Al hacer esto, quedó embarazada, y su hija y sus 400 hermanos, al no encontrar la explicación al porqué del embarazo de su madre, tomaron la decisión de ir a sacrificarlo, porque había pecado, y pecado en gravedad. Los 400 Wisnawas y Coyolxauhqui se vistieron ataviados para la guerra y comenzaron a ascender el Cerro de la Serpiente, el Cerro de Coatepec. Coyolxauhqui, temerosa y muy piadosa, temblando en su miedo interno, no sabía qué hacer, pero de repente una voz de su interior le dijo: tranquila, no te preocupes, madre. Y en el momento en que Coyolxauhqui y 400 hermanos llegan a sacrificar a Coatlicue, nace el dios más importante de la cosmogonía azteca. Su nombre, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Significado en español: el colibrí zurdo, el colibrí de la izquierda o el colibrí del sur. Más adelante les explico el origen de su nombre. Nacen así entonces los Macehuales. Se ha cumplido la promesa. Un Dios nuevo ha nacido, 100% mexica. No he encontrado ninguna otra cultura diferente a la azteca, y que solo pedía para sí un compromiso de parte de los Macehuales. Era que fuese alimentado con sangre y corazones. Entonces, en el centro de la Piedra del Sol se ubicó Huitzilopochtli. Otro nombre, como lo podemos encontrar en la bibliografía, es Tonatiuh, y pueden ver en la diapositiva cómo Huitzilopochtli tiene 2 garras de jaguar y se prende de 2 corazones humanos, y de su boca emerge una daga de obsidiana, por donde riegan chorros de sangre, ávido de sangre y corazones. Es el nacimiento del quinto sol, el sol de los aztecas, el sol que creó la cultura de la cual les estoy hablando en el momento. Entonces, les decía en diapositiva anterior que el centro del universo era el todo para la cultura azteca, y del centro partían los otros 4 rumbos cardinales. En esos otros 4 rumbos cardinales se ubicaron los demás dioses. Entonces, hacia el norte, el lugar del frío, el lugar del Mictrampa, y que era representado por un cuchillo de sacrificio, se encontraba el dios Xipetoctec, acompañado de Mictlantecutli. En el lado contrario, en el sur, era un lugar húmedo, verde, de fertilidad. Allí se ubicó Huitzilopochtli. En el oriente, un lugar rojo por donde nacía el sol y por donde migraba, se ubicó Xipetotec, y ese sol naciente era acompañado por los guerreros que fallecían en la guerra, o los guerreros que eran capturados y sacrificados para posteriormente ser entregados al dios respectivo. Y en el occidente se ubicaba, en el occidente se ubicó Quetzalcóatl. Se simbolizaba con el color blanco y el signo Casa, y en él el sol era acompañado desde el mediodía hasta el poniente con las mujeres primigestantes cuyos hijos nacían, pero ellas morían en el parto. Ellas también eran consideradas guerreras y dignas de acompañar al sol en el ocaso. La muerte es el comienzo de la vida para la teogonía azteca. Hay que sembrar el cadáver. No importa la carne y la piel, lo que importa son los huesos. El hueso es perenne, el hueso es inmortal. Del hueso o de los huesos primordiales o de los huesos preciosos surgió la vida. La piel y la carne son alimento de la diosa de la tierra.
Tlatecutli, nombre del dios, de la diosa de la tierra. Sigamos. Les decía anteriormente que cuando el sol salía era acompañado por los guerreros que fallecían en combate, o por el contrario, el guerrero que era capturado y posteriormente era sacrificado. Era una deuda que había que pagar con los dioses que se habían sacrificado para dar la vida a los masehuales. En contraprestación, ellos tenían que donar su sangre y su corazón para obtener los favores de los dioses. Y la mujer tenía un combate de 9 meses, en especial cuando iba a dar fruto de un masehual o de una nueva vida por venir. Había que arrebatarle al dios del inframundo, a Mictlantecutli, una vida, y esa guerra de 9 meses terminaba con una mujer victoriosa y con una partera victoriosa. Tanto así que los escritos o los cantares mexicas denuncian que cada vez que nacía un masehual o una mujer cumplía con su designio de ser madre, tanto la partera como la madre gritaban como si estuvieran en son de guerra. Si un niño fallecía antes de los 3 años, este niño iba a un lugar especial del Mictlán que se llamaba el Tinampla. En el Tinampla existía el árbol de los pechos y era cuidado directamente por la diosa de la tierra, Tlatecutli. Para el azteca, el niño era capaz de mantenerse a sí mismo desde los 3 años en adelante. ¿Por qué 3 años? Porque a los 3 años ya sabía hablar su lengua natal, el náhuatl, y porque ya podía comer maíz. Y llegamos a una parte que quizás fue la que más impactó a los españoles en la conquista y que sin duda fue el talón de Aquiles para que una cultura tan rica no tuviera más destino que desaparecer de la faz de la tierra, aniquilada como uno de los mayores, entre comillas, genocidios que sucedieron en la época de la conquista. Y a esto le sumamos las epidemias que ellos no conocían y que también diezmaron dramáticamente la población. Y es que era un pacto que ellos habían hecho con los dioses y que habían que cumplir. Si los dioses se sacrificaron por darnos la vida, entonces nosotros, ¿por qué no debemos de cumplir con ese pacto que adquirimos con ellos? Y resulta que para el guerrero azteca que era capturado y posteriormente iba a ser dado en sacrificio, este hecho era un honor. Era tan honorable esta situación que nunca trataba de escapar. De hecho, su captor se lo llevaba a vivir a su propia casa, lo trataba como un hermano, lo alimentaba y lo ataviaba. Esa manutención podía durar días, meses e incluso hasta un año. Y se enraizaba con la familia de su captor. Cuando llegaba el momento del sacrificio, la familia del captor acompañaba al que iba a ser sacrificado, lo veía morir en el templo específico y luego recibía de los sacerdotes las 4 extremidades. Tenían un objetivo a cumplir, debían alimentarse de esas 4 extremidades y lo hacían como un plato típico que tal vez ustedes, los que han podido ir a México, lo han escuchado, lo han probado, y es el famoso pozole. Reemplazaron ahora la carne humana, que era con lo que lo hacían en la época azteca, la reemplazaron por la carne de cerdo, pero toda la familia se alimentaba del guerrero que había sido sacrificado. Era un momento de comunión con el sacrificado y con el Dios. La única persona que no podía ingerir ese alimento sagrado era el captor. Y otra característica a tener en cuenta es que el muslo izquierdo del sacrificado era de única y especial consumo del Huey Tlatoani, del gran orador, del Señor de Señores. Otro de
los mitos de sacrificio o de los actos de sacrificio que horrorizó al pueblo español fue sin duda ver cómo desollaban a su sacrificado. Y es que lo desollaban porque después de muerto necesitaban vestirse con la piel del sacrificado para ataviar y alabar a su dios Xipetotec. Xipetotec era nuestro señor desollado o el señor desollado. Era el representante del maíz, el alimento primordial, y como una mazorca es desvestida de su caparazón y expuesta para luego ser alimentada, esa era la misma representación que ellos hacían de esa, o querían recordar ese evento. Para dar vida hay que despojar de la piel. Un siglo para los aztecas no eran 100 años, un siglo para los aztecas eran 52 años. Un año para los aztecas eran 365 días, como en el calendario gregoriano, pero no eran 12 meses, sino eran 18 meses. 18 meses de 20 días, dejando 5 días de episodios funestos o episodios no recomendados. De hecho, las personas que nacían en esos días funestos eran candidatos al sacrificio. Otras situaciones que predisponían al sacrificio era nacer con 2 remolinos, era signo de que debía ser sacrificado al dios Tlaloc, dios de la lluvia, o en su defecto un parecido muy similar a las características sobrehumanas de alguno de los dioses que ellos alababan. Cada 52 años ellos creían que el mundo se iba a acabar, entonces hacían una ceremonia muy especial que se llamaba la ceremonia del fuego nuevo, que es la que les estoy mostrando en este momento. 4 sacerdotes ataviados como los 4 dioses mayores llevaban 13 cañas cada uno, 13 por 4 es igual a 52. La quemaban en una hoguera y un macehual muy perfectamente elegido era sacrificado en el momento en el que las Pléyades estaban en el centro del firmamento. En ese momento se le abría el pecho al sacrificado, se le extraía su corazón y dentro del pecho se prendía un fuego. Y de ese fuego se tomaba nuevamente todo lo que iba a alabar y alumbrar los diferentes templos. Si las Pléyades se movían hacia la izquierda, significaba que el nuevo sol iba a salir y había júbilo total en el pueblo. El último fuego nuevo que se presentó en el pueblo azteca antes de la conquista se dio precisamente en el año de 1519, en una fecha 1 Acatl, 1 Caña. Casualmente, el nacimiento de Quetzalcóatl y casualmente la llegada de los españoles a la costa de la Riviera Maya. Venían de un lugar llamado Aztlán. No se deberían llamar entonces los aztecas, sino los aztlecas, pero tomamos el nombre azteca por pronunciación española. Aztlán es un lugar mítico y no encontrado, como la Atlántida, como el Dorado. Muchos historiadores, incluso los mismos tlatoanis que gobernaron, trataron de encontrar el mítico Aztlán. Solo se sabía que de Aztlán partieron 8 pueblos, o 8 calpullis, entre ellos el calpulli de los aztecas, y se ubicó en un sitio que también denominaron Chicomostoc, o las cuevas de la salida inminente. Chicomostoc no es más que una cueva que pare pueblos, muy probablemente sitios donde los primeros macehuales vivieron y cuando acabaron o agotaron sus recursos no tuvieron más remedio que emigrar, como lo muestran los pasos de la diapositiva. Entonces su dios Huitzilopochtli, prometiéndoles una tierra que no habían encontrado, tratándolos de ubicar en un sitio que no habían observado, les habló de la siguiente manera: uno de mis primos ha de atacar al grupo azteca.
es de nombre Copil. Prevenirse contra la guerra, tener cuidado con el movimiento guerrerista, tomadlo cautivo y sacrificadlo. Copil, en efecto, es apresado, sacrificado, y su corazón, que es lo que estamos viendo en la diapositiva, es arrojado a la laguna de Texcoco. En la laguna de Texcoco, uno de sus líderes para la época, que era el líder Tenoch, que es el que está en el centro, viendo como un águila que devora una serpiente en un nopal, lo sorprende dramáticamente, recibe la siguiente comunicación del dios Huitzilopochtli. Allá en el lago de Texcoco, donde les ordené que arrojaran el corazón de ese pariente mío de nombre Copil, está creciendo un nopal, un árbol de espinas, que está muy grande y muy frondoso, donde hace nido un águila. Ese sitio donde encuentren esa águila devorando una serpiente sobre un nopal, le darán como nombre México Tenochtitlan. Y México Tenochtitlan se fundó en el año de 1328. Un suceso especial sucedió ese 13 de abril de 1328, perdón. Un eclipse solar que duró 4 minutos 6 segundos fue la señal que los dioses y que los sacerdotes interpretaron para llevar a cabo la fundación de su ciudad. ¿Qué significó este eclipse? El triunfo nuevamente del sol sobre la oscuridad, el triunfo del sol sobre la luna. Y construyeron sobre ese nopal donde se posaba el águila, su templo mayor, su Huaytreocali, el centro del universo, el ombligo de la luna. Y este Huaytreocali no es más que la representación sagrada del cerro de Coatepec, donde nació Huitzilopochtli, donde se llevó a cabo la discusión entre Huitzilopochtli y su hermana Coyolxauhqui, donde fue sacrificada Coyolxauhqui y donde los huiznahuas fueron dispersados y se convirtieron en estrellas. Es un basamento piramidal que tiene 4 efigies y en su borde superior los templos de sus 2 dioses principales. El templo rojo, dedicado a su dios Huitzilopochtli. El templo azul, un dios que tiene 1000 años más que Huitzilopochtli, de nombre Tlaloc, el terroso, el que está hecho de tierra. 4 basamentos que representan los 13 cielos y la comunicación directa con sus dioses celestes, y una estructura interna que tiene contacto íntimo con el Mictlán o el inframundo, los 9 ciclos del inframundo. Y en su base, la estatua que develó la ciudad y que fue aquella que les presenté al principio de esta charla, la diosa Coyolxauhqui, desmembrada, representando a la luna y esperando cómo cada vez que un guerrero era sacrificado, se repetía una y otra vez lo que Huitzilopochtli había hecho con su hermana Coyolxauhqui. Este es el dios de las semillas de amaranto, Huitzilopochtli, el dios portentoso, el dios joven, el dios 100% mexica. No hay otra cultura en Mesoamérica que hable de Huitzilopochtli. Y lo otro llamativo es que a la fecha no tenemos una escultura representativa que nos permita ver, admirar y a los arqueólogos e historiadores estudiar con mayor suspicacia lo que este dios significó para los aztecas. Que se sabía que estaba hecho de semillas de amaranto, que era lavado por un bulto de huesos y que era 100% comestible, es decir, que cada vez que hacían una nueva estatua de Huitzilopochtli, los mismos macehuales se alimentaban de él a manera de comunión. ¿Por qué Colibrí del Sur?
porque el sol en cierta época del año, en el solsticio de diciembre, que es el solsticio de invierno, tiende a inclinarse hacia el lado sur del universo, se desplaza del ecuador y se vuelve más luminoso. Esa fue la razón por la cual lo llamaron colibrí del sur. También recibió el nombre de colibrí zurdo porque el guerrero zurdo era el guerrero más temido en la sociedad azteca, era el más difícil de contravenir o de enfrentar. También en el lado sur del mundo estaba la riqueza del universo y la fertilidad. Y su segundo dios, Tlaloc, el dios de la lluvia, un dios cuatro ojos, con ojeras, como lo pueden expresar en la diapositiva, cuyas fauces y caras están formadas por dos serpientes que se entrelazan entre sí, vestido de azul turquesa y creado con piedras de jade, el jade directamente relacionado con el agua y la riqueza. Este dios habitaba el Tlacopan y era también el dios de la agricultura, de la lluvia, del trueno, de los mares y los ríos, el que traía la fertilidad, pero que si se enojaba también traía inundaciones bárbaras que podían destruir una comunidad. Es así como los aztecas crean en su Huey Teocalli o en su templo sagrado la alabanza a lo que ellos se dedicaron en toda su vida, a la guerra y a la agricultura. Y esta es la última representación que se conoce de Tlaloc. También tenía un arma en su mano derecha, no es sino la representación de una serpiente que hace parte del rayo y está ricamente ataviado también para la guerra y vestido como un dios. Observen también sus sandalias especiales, sus vestimentas de algodón y sus tocados con las plumas más ricas que tenía el mundo mesoamericano, que eran las plumas de quetzal y de garza. Y es así como estos dioses hacen parte de la teogonía azteca y sigamos por favor. Y surge entonces una batalla posterior y cuando viene la conquista, que es otro tema que espero me permitan tratar a futuro, y es lo que quería contarles a todos de la cosmología azteca. Muchas gracias por el acompañamiento. Para todos los que están conectados y para los del resto de la academia que no están conectados, me parece muy interesante que podamos tenerlas grabadas y poder verlas nuevamente. Hoy yo quedé con la emoción de escucharlo, pero en este momento no me sé ninguno de los nombres que acabo de decir. Entonces probablemente Quetzalcóatl creo que es el único y la serpiente emplumada porque está dentro del escudo de México, ¿no es cierto? Lindísimo todo lo que la cosmogonía, y yo voy a verla posteriormente para digerir un poco mejor y con más agrado esta fabulosa conferencia. El continuará nos dejó, de aquí sabemos que para el próximo año, no, porque este año ya tenemos la programación organizada, para el próximo año quiero que el doctor Kevin nos siga dando la continuación de esta charla, y como la vamos a tener grabada, pues antecitos volver a verla para hacer la continuación muy adecuada. Muchísimas gracias, doctor Kevin, por su fabulosa conferencia. Doctor Carlos. Doctor Kevin, se sorprende uno del profundo conocimiento que usted ha alcanzado de la teogonía del pueblo azteca. Los que somos no aficionados, sino que por algún motivo tuvimos la oportunidad de visitar la Ciudad de México y adentrarnos un poco en conocer estos temas, por accidente, conocimos la excavación del Templo Mayor. Usted nos presentaba allí la maqueta de cómo en el tiempo se fue transformando la
la Venecia de América en un terreno desecado, y cómo sobre él se construyó la actual capital de los Estados Unidos de México. Resulta que allí bajo la catedral hay una excavación magnífica que no todo el mundo conoce, porque generalmente todo el mundo va hacia las pirámides o hacia otras zonas referenciales de la ciudad. Pero allí hay un personaje que a mí, francamente, al escucharlo me impresionó mucho, que tiene el apellido vinculado con uno de los personajes que usted nos muestra allí, con el emperador que se dio frente a Cortés, concretamente Eduardo Matos Moctezuma. Él es el actual director de la excavación del Templo Mayor. ¿Tiene algún vínculo él con el emperador que se dio el imperio? Señor. Muchas gracias por los comentarios. Siempre hay un poco de nerviosismo y timidez, sobre todo al enfrentarse a personas tan eruditas como las que están aquí sentadas, pero yo creo que me sentí como cuando uno, como la segunda pasión mía es el fútbol, como cuando uno va a debutar en un partido muy importante, y para mí es un orgullo estar acá escuchando sus comentarios. A propósito de la pregunta que me hace el doctor, una de las fuentes bibliográficas que revisé, que fueron muchas, de personas que verdaderamente saben del tema y que están dedicados 100% de su vida a enriquecer y a investigar de la cultura azteca, es precisamente Eduardo Matos Moctezuma. Actualmente, doctor Carlos es un investigador emérito del Instituto de Antropología e Historia de México, porque está muy entrado en años, casi 80. Aún así es una eminencia, es un nahuatlote. Permítanme decirles que es el nahuatlato, me equivoqué. Es un experto en idioma náhuatl, lo entiende, lo habla, lo escribe y lo perfecciona. Él es descendiente directo de Moctezuma Yotacotzin, dicho por él mismo. De ahí que haya adoptado como segundo apellido el Moctezuma. Entonces es bonito saber que hay un árbol genealógico en México que se conserva, y él se ha encargado en sus diferentes referencias históricas de limpiar el nombre de Moctezuma, y ha dejado clara dos situaciones. La primera es que Moctezuma no fue ningún cobarde, como la historia del pueblo mexica, porque valga decirlo, no fueron los españoles los que satanizaron a Moctezuma, fueron los mismos indígenas prehispánicos los que lo satanizaron, solo por una sola razón, porque no atacó a tiempo o porque no dio la orden de evitar la conquista y generar una guerra que muy probablemente iba a terminar en lo mismo que terminó, con una derrota total y maquiavélica del pueblo azteca a manos de los españoles. Y era por razones de cosmogonía. Precisamente el Moctezuma quiso proteger a su pueblo porque inicialmente creía que era Quetzalcóatl el que había regresado a recuperar su trono. Posteriormente se dio cuenta que no era Quetzalcóatl, sino que eran unos hombres de carne y hueso como lo era él, pero que tenían un pecado muy grande, una enfermedad del corazón que solo se curaba con oro, una enfermedad del corazón que solo se curaba con oro. Entonces, la misión de Eduardo Matos Moctezuma ha sido precisamente limpiar la imagen de Moctezuma, y eso es la continuación que yo quisiera tener a posteriori de esta charla, y es hablarles del gran Moctezuma. Pues primero felicitarlo por esa tan documentada y completa conferencia que nos ha dado sobre la cultura azteca. Y ya que usted mencionó al doctor Moctezuma, especialista en el idioma,
me atrevo a preguntarle lo siguiente. A mí me llama mucho la atención ese fonema que ellos emplean, que es la combinación NL. Está la L siempre ahí muy presente, una combinación que suena raro. ¿De dónde sale esa raíz? ¿Qué historia tiene? Me llama mucho la atención y eso lo encuentro en algunos de los del Caribe, ¿no? Doctor, pues, créame que es algo que a mí también me llama mucho la atención del náhuatl, y es que siempre termina en TL, Quetzalcóatl, náhuatl, Tenochtitlan, no, Nezahualcóyotl. Entonces, es una pregunta que no sé responderle, doctor, pero me gustaría investigar por qué la mayoría de los fonemas o de las frases escritas en náhuatl terminan con las letras o el vocablo TL. Prometo respondérsela en una próxima oportunidad porque lo desconozco. Gracias, buenas noches. Pues obviamente sobra felicitar a Kevin por tan excelente exposición y a los organizadores, pero como yo creo que esto se trata de sembrar algunas inquietudes, ustedes ven que en el trasfondo cultural de lo que Kevin dice, siempre se habla de las Pléyades, siempre se habla del sol, siempre se habla de la serpiente emplumada, siempre se habla del descenso, que ellos lo llamaban también, en donde se purifican las almas, etcétera, etcétera. Yo solamente voy a sembrar la inquietud para que, aprovechando en otra oportunidad, porque creo que en este momento sería muy extenso ponernos a hablar de eso. Cuando uno, por ejemplo, lee Göbekli Tepe, cuando uno habla de Pumapunku en Bolivia, por ejemplo, son culturas en donde también se menciona, por ejemplo, la serpiente emplumada, ¿cierto? Y cuando usted dice ahí de un tipo de Dios fenotípicamente muy distinto, de un tipo de astronomía que en esa época probablemente no había el conocimiento suficiente para tenerla. Entonces hay una interpretación anexa a eso, que es qué hay detrás de toda esa cultura azteca, qué hay detrás de eso, toda esa cultura de Mesoamérica, que también estaba en Asia, que también estaba en Sudamérica y que también estaba en Asia, ¿cierto? Entonces uno dice, ese es como el abrebocas a la cultura azteca. El libro pues fantástico que es Azteca como tal, que es un libro pues difícil de leer, pero que menciona todo eso, pero yo pienso que detrás de eso hay una cultura y una interpretación distinta de muchas cosas, ¿cierto? Pues que con Kevin sería la persona ideal para uno decir, bueno, pero realmente no sé, creo que ustedes saben que por ejemplo en México hay unos monumentos, el que llaman el dios astronauta, que me imagino que Kevin también lo ha visto, representado en una de las pirámides de México, ¿cierto? Pero ellos, la interpretación que ellos daban a eso, detrás de eso hay otra cosa, que es la interpretación que hoy en día dan algunas personas sobre que cuando los españoles llegaron aquí, los aztecas ya tenían contacto con otro tipo de civilizaciones muy distintos, ¿cierto? Y que de ahí surge pues la idea de los dioses de ellos, los sacrificios y la interpretación de algunas cosas que ellos lo hacen muy mitológico, pero que los investigadores actuales dicen, pero esos fueron hechos que sucedieron en realidad, que no son tan mitológicos como la gente ha creído, ¿cierto? Entonces hay otro espacio de otra interpretación, como tratar de decir, bueno, y cuando hablaban de esto, ¿a qué se referían? Y cuando hablaban de, por ejemplo, la serpiente emplumada es uno de los dioses en jerarquía, ellos tenían su jerarquía, es uno de los dioses jerárquicos en la escala que ellos tenían, y la historia pues de lo que se desarrolla con él, porque uno dice, bueno, si ellos los castigaban por tener contacto específicamente sexual, pero ¿por qué si se suponía que ellos eran de una sangre especial, de un linaje especial diferente a los aztecas, a los que ellos encontraron aquí? O sea que cuando ellos tuvieron contacto inicial por allá en 1500 algo con los españoles, ellos ya conocían personajes como los españoles, ¿verdad? Porque ellos lo plasmaron en sus creencias, lo plasmaron en sus pirámides, en sus cosas. Señor, esa pirámide, o esa
John Jairo está en Palenque, no sé si ustedes conocen Palenque, yo no quisiera conocerlo, pero pues lo he leído y es el ornamento funerario del señor Tikal, o un rey que se llamó Tikal, y precisamente la contraparte de los que investigan lo paranormal, lo extraterrestre, lo de si existe vida en otros universos, muestran y dibujan perfectamente una nave espacial y dentro de esa nave espacial lo que es un astronauta. Es interesante esa remembranza que hace el doctor de Tikal y de Palenque. Doctor Kevin, pues agradecerle que nos comparta, ¿cierto?, toda esta historia y felicitarlo porque qué memoria. Qué memoria, no solamente porque igual que Polía sería incapaz de repetir cualquiera de los nombres, pero sobre todo, como lo fue contando, pues no había más de 10 textos, todo con imágenes, muy grato, como escuchando un cuento. De verdad que muy grato. Gracias, doctor. Esto que acaba de anotar la doctora Claudia, el doctor Osorio, está hablando. Vamos entonces, antes de hacer el comentario final, el doctor Orlando Mejía se quiere hacer una pregunta. Bueno, mucho gusto. Primero, Asdrúbal, para que el doctor Kevin lo escuche. ¿me están oyendo? Doctor Kevin, el doctor Orlando Mejía va a hacer una pregunta. ¿Me están oyendo? Sí, doctor Orlando, adelante. Primero que todo, también me uno a las felicitaciones de la conferencia del doctor Kevin. Creo que es una conferencia muy bien hecha y que se nota el dominio del tema. Me quería hacer 3 comentarios y son Perdón, los doctor, un siguientes. momento, configuramos el audio. Bueno. Un momento, que pena. Doctor Orlando, bienvenido a esta reunión. Gracias. ¿Me confirman cuando me estén oyendo? Sí, profe, ahí se escucha. Bueno, quería... Pero lo escuchamos online. Lo escuchamos online, pero no en la sala. Yo recibo la pregunta. Sí. ¿Aló? ¿Sí me oyen? ¿Me oyen? Para solamente Doctor, escucha. Sí. Orlando, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿No me escuchan allá? ¿No me escuchan? No, pero bien pueda dígame la pregunta, si No, tiene una pregunta o quería hacer un comentario más bien. Quería hacer un comentario, pero no, tranquilo. ¿Cómo lo amplificamos para que el comentario del doctor Orlando es importantísimo? Felicito. Vamos a tratar un segundito, doctor Orlando, mientras Bueno. es que lo importante es su comentario realmente. Un segundito. Hola, nena. Hola, amor. Es que eso que comentaba el doctor Osorio sobre esas similitudes que hay entre las diferentes cosmologías, la mayoría de las cosmologías tienen una raíz que son iguales. Hay una que son generalmente las creacionistas, o sea, ¿qué pasó aquí? Dependiendo de niños, hacia dónde vamos, las preguntas que tú iniciaste. Y después de recuerdo un día, entonces ya con el aprendimiento de un método ya, digamos así, similar al científico, apareció la cosmología, que es muy distinta a la cosmología. La cosmología son el abordaje de los orígenes del mundo por los métodos más científicos que tienen que ver con las leyes fundamentales de la física. Entonces ustedes van a ver en que las diferentes cosmologías, la griega, las cosmologías orientales, cuando esté listo, inmediatamente me interrumpe. Sí, doctor, ya está listo. Ya está listo, bien puede, doctor Orlando. Bueno, ¿me escuchan o no? Sí, sí, perfecto. Doctor Orlando, adelante. Bueno, gracias. No, primero que todo quería felicitar también al doctor Kevin. Creo que nos ha dado una muy buena conferencia con un dominio profundo del tema. Quería solo hacer 3 comentarios muy breves para
más que para complementar, para generar también el tema de la historia de la medicina náhuatl y de la historia de la medicina mexica o azteca, ¿cierto? Yo hablaría primero de la pregunta sobre el idioma náhuatl. Yo creo que hay dos libros fundamentales, precursores. Ángel Garibay fue uno de los primeros traductores, y el que esté interesado se encuentra un manual de náhuatl que incluso lo pueden encontrar en la red, que sigue siendo absolutamente vigente. El otro autor con un profundo conocimiento de la civilización náhuatl y también mexica es Miguel Portilla, ¿cierto? Al cual le debemos muchísimas cosas, y creo que también es un muy buen complemento a esto. Y termino con dos autores médicos fundamentales, médicos y antropólogos. Está Alfredo López Austin, es tal vez el más grande conocedor de la medicina náhuatl, el primero en estudiar los códices médicos. Entonces, de él encuentran más o menos 5 o 6 libros, están los famosos textos de medicina náhuatl. Y por último, Bernardo Ortiz de Montellano, que tiene un libro extraordinario sobre medicina y nutrición en los aztecas, que de alguna manera toda esta maravillosa y profunda disertación del doctor, a los que les interese meterse dentro del cuento de la medicina náhuatl y azteca, los autores que menciono creo que les pueden abrir también puertas. Muchas gracias y de nuevo mis felicitaciones. Gracias a usted, doctor Rolando, y el doctor Kevin le va a dar también sus agradecimientos. No, doctor Orlando, un honor para mí que usted me esté escuchando. Usted es de los profesores que más admiramos, estimamos y queremos seguir una fiel copia de la culturización y de la gran capacidad intelectual y escritora que usted tiene. Para mí es un honor que usted me esté escuchando, y claro que sí, doctor, le cuento que los 3 libros que mencionó no conozco ninguno. Espero tomar apunte personal e interno de esos textos y de esos escritores, pues para que mi hobby siga creciendo, y qué mejor que adicionarle a este tema tan especial, la medicina y las diferentes prácticas médicas en la cultura náhuatl. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. A usted, doctor, y con mucho gusto escríbame a mi correo electrónico, que yo le envío ese material, le doy las referencias bibliográficas con el mayor gusto. Nuevamente, gracias, doctor Rolando. Mire, para terminar pues esta reunión tan agradable y de tanto conocimiento, de tanta profundización en un tema de suyo interesante, quiero recordarle a todos los académicos, a todos los invitados especiales, a los que están conectados, que la Academia de Medicina tiene 2 actividades básicas que se hacen mensualmente. Una, que es nuestra asamblea, y en la asamblea consideramos también temas de interés fundamentalmente orientadas hacia la ciencia y hacia la tecnología. Pero como el complemento fundamental de nuestra profesión y de la mayoría de las profesiones es precisamente enraizarla con la cultura en general y fundamentalmente con el humanismo, este espacio del día de hoy es precisamente sobre eso. Entonces tenemos una gran cantidad de documentación, tenemos personajes muy importantes, hablar por ejemplo del doctor Orlando que acaban ustedes de escucharlo, de Octavio, de José María Flores, de cada uno de las habilidades, las aptitudes y actitudes que tienen en relación con la cultura. La mayoría de nuestros profesionales sería interpretable. Entonces simplemente ratificarles que las puertas de la academia están abiertas para todos, y hacer una invitación, reiterar que todas las personas tienen algo que aportar no solamente en ciencia y tecnología, sino fundamentalmente en cultura general como tal. Entonces, reiterar esa invitación, agradecerles a todos, nuevamente doctor Kevin, a todas las personas que están aquí presenciales y a las virtuales, de acuerdo a su presencia, y nos veremos muy pronto. Doctor, antes de que cierre, doctor Kevin. El doctor Rodrigo Cardona nos escribe la que hizo el doctor John Jairo Osorio, ya para terminar, y es que nos recomienda un texto, doctor John Jairo, que se llama
El regreso de los dioses, y lo escribió un autor, Erich von Däniken. Es el mismo que usted estaba. Entonces, el doctor también nos está documentando sobre ese texto que usted nos comentaba.